El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Jesús llegó a Jerusalén. Encontró en el templo vendedores de bueyes, de ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles, los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Fuera de aquí, no conviertan en mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos recordaron lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Y qué señal nos das que tienes esta autoridad para actuar así?» Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron los discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Domingo que ha coincidido este año con la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma. El origen de esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán está inscrita en el calendario general desde el año 1565. Esta primera basílica fue erigida por el emperador Constantino en el Palacio de Letrán, allá hacia el año 324. Al comienzo, esta era solo una fiesta para la ciudad de Roma, y con el año que ya recordé, 1565, se extendió a todas las iglesias de rito romano para dar honra a esta basílica, la que se llama Iglesia Madre de todas las iglesias de Roma y del mundo. Esta fiesta parece ser una más del calendario, como otras tantas, todavía si no se logra comprender por qué se ha colocado en el calendario litúrgico de nuestra Iglesia Católica. Pero es muy importante, y tanto así que habiendo coincidido con el domingo, el Día del Señor, se ha puesto hoy esta fiesta de la dedicación de esta iglesia
que es la catedral del Sumo Pontífice. La iglesia esta, la Basílica de Letrán, estaba dedicada en su origen al Divino Salvador y después al precursor del Señor, a Juan el Bautista. Celebrando esta fiesta de su dedicación, recordamos la dedicación, la consagración que se ha hecho a Dios de todas las iglesias del mundo católico. Cuando hablamos de las iglesias, hablamos de las diócesis diseminadas por el mundo. Cada diócesis, arquidiócesis, tiene una catedral que es el lugar, el epicentro de donde se dimana la enseñanza de todo lo revelado del depósito de la fe. La palabra catedral se deriva de una silla relevante que es donde se sienta el sumo pontífice, en este caso en la iglesia o la Basílica de Letrán, cuya festividad y consagración estamos recordando. Pero en todas las catedrales expandidas por el mundo está la cátedra, que es la silla principal donde preside en la fe el sucesor de los apóstoles legítimamente asignado para regir, para gobernar, para enseñar y sobre todo para santificar la iglesia particular que a él se le ha confiado. El obispo no es el dueño de la iglesia, es el servidor y el que tiene mayor compromiso ante Dios y ante la iglesia toda de ser santo, para poder santificar y para poder enseñar con fidelidad y con apego a este bimilenario evangelio y a este bimilenario depósito de la iglesia. En mi diócesis de origen, León de Nicaragua, la Catedral Basílica es hoy patrimonio de la humanidad. Pero lo más grande que tiene ese lugar sagrado, que se ha convertido en un centro de atracción turístico por su belleza, por su designación de parte de la UNESCO, es sobre todo un lugar vivo de oración. Y es además esa catedral basílica de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, a quien consagrada está, estoy hablando de la catedral de mi diócesis de origen en Nicaragua, que es la más hermosa y la más emblemática de la fe católica de mi pueblo, Nicaragua. Esa catedral, fue consagrada, fue hermanada y asociada a esta basílica principal y cabeza de todas las iglesias extendidas por el mundo. Es hermanada, asociada a la Basílica del Divino Salvador de San Juan de Letrán. Hoy se nos ha propuesto este evangelio que es muy acorde para hacernos pensar qué es ese lugar sagrado, esos espacios, esos templos que se han separado del mundo para ser dedicados al culto divino. El texto del Evangelio de San Juan nos ha dicho que Jesús, ya cerca de la Pascua, llegó al templo y se encontró con los negocios en la entrada que circundaban aquel lugar sagrado. La actitud
inusual de Jesús llama poderosamente la atención, pues hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Con todo, a estos negociantes les volcó las mesas a los cambistas, les tiró al suelo las monedas y a los vendedores les dijo: fuera de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Estas palabras no las podemos nosotros endulzar, no las podemos poner en oferta. Son palabras que nos han de llamar, como todo el Evangelio, a una seria reflexión si estamos en verdad conscientes de lo que son esos espacios sagrados, esos espacios separados del mundo para ser dedicados a dar culto al único y verdadero Dios. Cuánto dolor. No solamente cuando uno constata que prima dentro del culto o dentro de esas paredes del lugar consagrado el afán por hacer negocios, apegándose descaradamente a la búsqueda del dinero. Cómo se hieren las almas cuando perciben, en lugar de un buen pastor al frente de cada catedral, de cada parroquia, de cada capilla, de cada lugar de oración, cuando perciben, un cura o un obispo codicioso, ambicioso y avaro. Una persona que en lugar de decirte: esta es casa de oración, la está convirtiendo en un mercado para enriquecerse a sí mismo, para trasquilar a las ovejas, poniendo excusas que sí podrían presentarse como válidas del mantenimiento de ese lugar sagrado, pero que es nada más eso, excusa, porque a veces se constata que ni siquiera se invierte la ofrenda recibida para el digno mantenimiento de ese culto que se le ha de dar siempre como lo más importante, lo más noble y lo más bello al único y verdadero Dios. ¿Qué hemos hecho de estos espacios sagrados? ¿Hemos convertido también en mercado la casa del Padre Celestial? ¿Estamos profanando los templos cuando decimos que no los podemos ya mantener? Y para cubrir otros gastos, incluso se incurre en la venta de estos espacios sagrados que luego son convertidos en bares, en hoteles, restaurantes, cuando menos irrespeto, porque también algunos han sido convertidos en antro y en lugares de perdición. ¿Es que acaso esta actitud de Cristo, donde lo vemos indignado con santa ira, no nos da que pensar hoy en día, cuando también algunos de los ministros se han dedicado o nos hemos dedicado, porque también tenemos que incluirnos y pensarlo seriamente, a trasquilar las ovejas para enriquecer nuestro fausto bajo la excusa de dar mantenimiento a la casa de Dios? Por lo demás, el templo de nuestro cuerpo también es consagrado desde el día de nuestro bautismo. Y así como Cristo anunció que en 3 días iba a rehacer ese templo, y estaba hablando del templo de su propio cuerpo, y acontecimiento que se dio de verdad el día de su gloriosa resurrección, venciendo al pecado y a la muerte, lo mismo también hemos de pensar. Si este templo que es mi cuerpo y el tuyo, verdaderamente es respetado, es cuidado, porque también no es nuestro, sino que es del Señor, ha sido hecho y consagrado al Señor desde el día de nuestro bautismo. Que esta fiesta de la dedicación
de la Catedral del Santo Padre, que nos hace pensar en el significado de lo que significa el respeto que se ha de guardar en estos espacios y lugares santos, nos hagan tomar conciencia de lo serio y de la responsabilidad que tenemos los obispos, los curas y los fieles todos para dar lo mejor al Señor, el digno mantenimiento al templo material y al templo que es nuestro cuerpo. Que María, templo y sagrario de Dios, la hija predilecta del Padre, la madre del verdadero Dios por quien se vive, Mater Dei, madre de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, esposa castísima del Espíritu Santo, nos ayude para que también como ella glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.